Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a Yeshivat Shuvu Español. Es un placer estar con ustedes en este jueves. Como usted sabe, tenemos hoy el programa muy especial que lo transmitimos siempre por su mismo canal, Yeshivat Shuvu Español, Perlas de la Torá. Un segmento que renueva nuestra mente, nuestro corazón, con principios que fueron escritos hace más de 3000 años, pero son bien prácticos para el diario vivir en estos tiempos. Así que tenemos hoy nuestro invitado muy especial de Yeshivat Shuvu, obviamente nuestra base Yeshivat Shuvu español en Bogotá, Colombia, de Kehilat Yovel, Samuel Vuelvas. Samuel, bienvenido, mi hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Samuel? Muy bien, Oscar, muchas gracias. Contento de poder estar con ustedes y compartir este espacio de estudio de Torah. Excelente, bienvenido siempre y es un placer estar trabajando contigo. Queremos saludar a las personas alrededor de la tierra, que el Eterno les guarde, les bendiga. Y en este momento le pedimos por favor que comparta esta programación, comparta algo tan especial como esta porción que usted va a aprender muchísimo. Comparta con amigos, haga watch parties en este momento, por favor. Y tenemos una presentación, la presentación de Perlas de la Torá de Parashá Kitizá, que estamos en Éxodo, en Shemot 30:11 al 34:35. Samuel trae una presentación muy linda que va a compartir con nosotros. Samuel, cuando estés listo, déjame saber para poner la presentación ahora mismo. Adelante, mi hermano. Perfecto. Si quieres, ponla de una vez y vamos Ok, entrando en materia para hablar de la listo. parashá Kitizá, como mencionabas tú. Perfecto. Adelante, ahí la tenemos. Perfecto. Bueno, a todos, shalom, espero que estén muy bien. Vamos a comenzar este estudio de parashá Kitizá. Quiera el Eterno permitirnos tener un buen estudio, poder ver una cara diferente de esta porción, la cual es muy, muy, muy rica. Eh, para quienes de pronto no están familiarizados, cada una de las porciones de la Torá tiene un nombre según cómo inicia. Y en este caso, nuestra porción que está en Éxodo 30, versículo 11, comienza con estas palabras: Kitisa et Rosh Ben Israel, cuando tomes el censo o levantes la cabeza literalmente de los hijos de Israel, va a decir nuestra parashá. Si quieres, Oscar, ayúdame con el siguiente slide. Entonces, como les decía, esta parasha es bastante extensa, es de hecho de las más largas, comprende 4 capítulos aproximadamente y tiene muchos temas, eh, lo cual hace quizá que sea un poco más difícil de estudiar, porque quizá en otras parashot que hemos visto hay temas que resaltan por encima de otros temas, ¿sí? Entonces es casi un punto común en ciertas parashot hablar del mismo tema o tratar de buscar del mismo tema otro punto de vista. No pasa esto con esta porción porque de hecho tiene muchos temas y cada uno de ellos es igual o más interesante que el anterior, y de esta parasha en especial hay muchísimos comentarios y muchísimo material al respecto de lo que se puede estudiar. Entonces simplemente rápidamente para que lo recapitulemos, como les decía, va de Éxodo 30:11 al 34:35 y los temas son los que pues vemos en la presentación. Primero, el censo, que de ahí toma el nombre la parashá, cuando levantes el censo de los hijos de Israel, donde pues ese tomar el censo viene de, ese verbo kitizá, viene de la raíz hebrea nasa, que es levantar. Entonces literalmente habla de que se levanta la cabeza de quien es censado y se paga un tributo que era equitativo para todas las personas, independientemente de su nivel socioeconómico en ese momento en Israel, dentro del pueblo. Después se nos van a hablar, digamos, de temas que parecieran estar no conexos, ¿sí? Porque salta mucho de un tema a otro. Entonces luego nos va a hablar de cómo se hizo el lavamanos. El lava creo que estaba a la entrada, perdón, al lado de la entrada del lugar santo, donde Aarón y los Kohanim se lavaban las manos antes de servir dentro. Luego nos va a hablar del aceite de la unción, del incienso que después se quemaba. Luego va a volver a hablar sobre Bezalel y Aholiab y sobre cómo tienen que construir entonces el santuario, el Mishkan y los diferentes utensilios que van dentro de ellos. Luego nos va a hablar del Shabbat y acá va a salir
uno de los rezos o, digamos, piezas más comunes de la liturgia y que a muchos sé que les gusta cantar, que es el Beshamru, que dice que guardarán los hijos de Israel el Shabbat para hacer del Shabbat un pacto para sus generaciones. Luego tenemos la institución de el Ohel Moed, o la tienda de reunión, el sitio donde Moisés se encontraba y dice en nuestra parasha que hablaba cara a cara con el Señor. Luego tenemos la gloria del Señor, las nuevas tablas de piedra, porque sabemos que las primeras fueron rotas por causa del pecado. De hecho, acá se menciona en el tema del becerro de oro. Y luego el rostro radiante de Moshe, una vez baja por segunda vez del monte. Como se pueden dar cuenta, abarca muchísimos temas la parasha, pero pues en esta oportunidad quiero que nos centramos en unos puntuales y quiera el Eterno permitirnos encontrar algo nuevo acá. Si me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor. Quise titular, si se puede de alguna manera, este shiur como El Sinaí toma 2, hablando sobre que en esta parasha precisamente, como les decía, vamos a ver que sucede el pecado del becerro de oro. Y como para que nos pongamos en contexto rápidamente, recordemos que Moisés sube al monte Sinai, esto se nos narra en Parashá Yitro, va a recibir las tablas de la Torá escritas por el dedo mismo del Señor. El pueblo ve el monte Sinaí en llamas, se escuchan truenos, es todo un acontecimiento, digamos que en términos de cómo se estremece la naturaleza ante la presencia del Señor en el monte y es entregada la Torá. Pero sabemos que durante ese periodo de tiempo que Moisés estuvo arriba, que duró 40 días, ¿sí? Son varios ciclos de 40 días entre los que él sube, baja, vuelve a subir y pregunta al pueblo unas cosas, habla con el Señor otras. En uno de esos periodos de 40 días en los que Moshe estaba en el monte después de este evento de truenos, relámpagos, fuego, que el pueblo de Israel empieza a dudar si Moshe va a bajar o no. Y en esa duda le piden a Aarón que cree un ídolo para ellos. Ellos, digamos que venían acostumbrados de ese modelo egipcio de tener una imagen a la cual adorar y con las joyas y el oro de las mujeres, dice ahí, y del que despojaron a los egipcios cuando salieron eh, de Mitzrayim, construyen un becerro. Aarón construye un becerro que es famosísimo, el becerro de oro, al cual ellos adoran y genera ira y celo de parte del Señor, y eso genera toda una plaga, una destrucción. Hasta aquí quiero que estemos claros en el contexto de lo que ha pasado y lo que va a pasar, porque al bajar Moshe y romper las tablas, precisamente para no poner al pueblo en juicio, va a tener que volver a subir con unas segundas tablas, digamos que para rehacer el pacto, o al menos esa evidencia del pacto que eran las tablas. Entonces, lo primero que quiero que veamos puntualmente es una figura interesante, digamos que en la Torah nosotros muchas veces podemos ver antropomorfismos o formas antropomórficas en que se nos relata la relación del Eterno con el pueblo y en este verso específico que quiero que nos centremos un momento con Moshe. Y es que, bueno, en Éxodo 32:19, como dice ahí, Moshe se acerca al campamento, baja con las tablas de la ley en la mano, cuando ve que ellos están ahí en un holgorio y en una idolatría que él ya les había dicho que no cometieran, que es lo más curioso, ellos escucharon los mandamientos directamente del Señor, o al menos los primeros dos, dice la tradición, pero pues Moshe posteriormente les comunicó los otros. Eh, Moshe al ver esto, su reacción natural es romper las tablas. Y digamos de eso hay muchas explicaciones. Yo siento que la más práctica y la más al lugar, digamos, si se quiere ver en un nivel literal, el texto es que si él bajaba con esas tablas del pacto donde estaba dicho que no podían cometer adulterio, pues ellos iban a estar cobijados por esa ley y en consecuencia estarían violándola, lo cual les iba a traer un juicio. Y Moshe como un líder, y hasta ese momento, digamos que como cabeza de Israel, él estaba cuidando al pueblo de un juicio y por eso rompe las tablas. Una vez Moshe rompe las tablas, se entabla o podemos ver en la Torah una discusión que hay entre Moshe y Dios, como quien pelea o tiene una discusión con un amigo, es decir, la manera en la que se hablan es muy cercana. Eh,
Eso lo podemos ver en el capítulo 32 y lo que va a pasar es que el Señor le dice, baja ya porque ese pueblo que tú sacaste de Egipto se ha corrompido, se ha prostituido, se ha rebelado contra mí, pero entonces Moshe le va a responder, el pueblo que tú sacaste de Egipto eh, no puede quedar entonces en vergüenza, porque acá el Eterno le hace una propuesta a Moshe muy fuerte en términos de lo que implica según el pacto que él había establecido con Abraham, Isaac y Jacob. Él le dice a Moshe, voy a acabar con este pueblo porque han fallado al pacto que yo estoy haciendo con ellos, pero contigo voy a hacer una nueva nación, un nuevo linaje, etcétera, etcétera. Pero entonces ahí Moshe le dice, acuérdate que este es tu pueblo al que tú sacaste de Egipto, porque es, y muchas veces el pastor Raúl en la comunidad Jovel nos ha hecho como ese paralelo, como cuando un papá eh, habla de su hijo de una manera cercana o lejana según el comportamiento del hijo. Entonces, si el hijo de pronto se portó mal, lo más probable es que la mamá diga, si vio, su hijo está haciendo tal cosa, su hijo está portándose mal, pero cuando el hijo tiene buenas notas, el hijo tiene, digamos, un comportamiento que es de honor y de honra y de testimonio para su padre, ahí se va a decir, ah, mi hijo es bueno, mi hijo es de determinada otra manera. Y casi que esta figura tan cercana y este diálogo tiene Moshe la oportunidad de tener con el Eterno por la cercanía que tenían. Entonces, es un primer punto que quiero que tengamos en cuenta de cómo era la relación del Eterno con Moshe, porque va a ser muy importante y determinante para el evento que va a ser la segunda entrega de la Torah o el recibir la Torah en esas segundas tablas que fueron labradas por Moshe. Si me ayudas, Oscar, a darle siguiente para que nos muestre la siguiente parte de la diapositiva. Entonces aquí hice una pregunta porque dentro de, digamos, dentro de todas estas parashot que han sucedido últimamente desde Yitro hacia acá, nosotros sabemos que el pueblo de Israel salió de Egipto, en este momento está en el Sinaí recibiendo la Torá, ¿sí? Pero en Éxodo 33:6 vamos a ver que después de que, digamos, se da todo el regaño a los hijos de Israel por el pecado del becerro y sucede una plaga, el Señor detiene la plaga por causa de los levitas, les da a los levitas, digamos que el ordenamiento de que el sacerdocio lo van a llevar ellos por no prostituirse con el pecado del becerro, el Señor da una pauta y la Torah nos muestra algo que no fue puesto ahí por azar. El verso que en cuestión está en Éxodo 33:6 y nos va a decir, por eso, a partir del monte Oreb, los israelitas no volvieron a ponerse joyas. Entonces, si se dan cuenta que hay un cambio en el lenguaje, si bien el monte Sinaí tiene muchos nombres, digamos que a lo largo del texto bíblico en la Torá se le puede ver con varios nombres como el monte Sinai, el monte Oreb, el monte de Dios, solo el monte, ¿sí? Har Elohim o Har Sinai, Har Oreb, y en este caso la Torá en hebreo, si me ayudas a darle otro clic, Oscar, ahí podemos ver en hebreo cómo va a decir, dice, eh, Baitnatzlu, Bene Israel ed, Ediam, Mehar Oref, ¿sí? Dice Mehar Oref, no dice Mehar Sinai. Y al respecto nos podemos hacer muchas preguntas de por qué se da este cambio en el lenguaje, ¿sí? ¿Por qué la Torah se toma la molestia de referirse al monte Sinaí con otro nombre, ¿sí? En este caso el monte Oref. Y esto tiene que ver con la perspectiva de quien escribió esto y de quien está viviendo la experiencia, que como ya les dije antes, pues es Moshe, ¿sí? Los sabios, nuestros Hazal, le atribuyen la escritura de la Torah a Moshe y probablemente la escritura de Devarim a Yehoshua, su asistente, o entre los dos, digamos que esa es más o menos la postura general. Siendo así, cuando Moshe está escribiendo acá, entonces los israelitas no volvieron a ponerse joyas a partir del monte Oref. A propósito, él quiso poner el monte Oref, probablemente por lo que causó en él. Y es que tenemos que recordar que el primer encuentro que tiene Moshe con el Eterno va a ser en este mismo monte, ¿sí? Cuando él escapa de Egipto, producto de que mata a un egipcio y se siente acusado,
se va para Madián, ¿sí? Dice que sale para Madián, pero digamos que en ese camino, en algún punto en el desierto del Sinai, se encuentra con una zarza que no deja de arder. Y esa zarza estaba en este monte, en el monte Oreb. Entonces, por eso también es llamado el monte de Dios, porque es el monte donde Dios se manifiesta no solo una, sino varias veces. Y aquí Moshe nos quiere hacer el énfasis de este monte en el que sucedió el pecado del becerro, ¿sí? Fue un antes y un después para el pueblo de Israel, porque a partir de aquí los israelitas no volvieron a ponerse joyas. ¿A partir de cuál monte? De Oreb, ¿sí? No lo llama Sinaí. Ahora, lo importante acá no es que los israelitas se sigan o no se sigan poniendo joyas, no. De hecho, el acontecimiento cumbre y que es sumamente importante dentro del judaísmo es la entrega de la Torá, ¿sí? Que se sella el pacto matrimonial, digamos que representado en esas tablas de piedra que son como la ketubá, o sí, el acta matrimonial, el acta que, digamos, da testimonio de ese pacto que se está generando ahí en Oreb, porque hasta ese momento el pueblo de Israel sí fue sacado de Egipto por parte del Eterno, pero si nos damos cuenta en las parashot atrás, lo que nos va a mencionar es que este acto en el monte Sinaí era para que Dios, el Eterno, fuese Dios sobre el pueblo de Israel y el pueblo de Israel fuese su pueblo, ¿sí? Entonces el Señor estaba dándoles esa posibilidad de generar un pacto entre estas dos partes, entre Él y el pueblo de Israel. De hecho, como ya les dije, aquí en esta parasha se nos menciona el Beshamru, ¿sí? Y guardarán los hijos de Israel el Shabbat para hacer del Shabbat un pacto perpetuo. Y nos va a decir que es un pacto, dice en hebreo, Beini Uben, Bene Israel, entre yo y los hijos de Israel, va a decir el mismo Señor, como precisamente en esa figura de decir, este pacto lo estoy estableciendo yo, pero entre nosotros, entre estas dos partes. ¿Me ayudas, Oscar, con la siguiente diapositiva? Y le puedes dar otra vez clic. Entonces, esta parte, digamos, a la que quiero que avancemos, yo la llamé el segundo encuentro, ¿sí? Eh, no le puse el capítulo, qué pena con ustedes, pero es el capítulo 33, verso 17. Y entonces aquí lo que está pasando es que el Eterno le da la orden a Moshe de, bueno, ya pasó el pecado del becerro, digamos, ya los perdoné, estamos a cuentas, vuelve a hacer unas tablas como las primeras que rompiste, sube a verme en el monte porque voy a volver a escribir las palabras de la Torah en esas tablas. Digamos que ese es el contexto puntual en el que estamos en este momento. Y aquí va a pasar algo que es sumamente importante y que dentro de las discusiones, digamos, rabínicas ha generado debate de por qué sucedió lo que sucedió y cómo sucedió, ¿sí? ¿Qué es lo que nos quiere explicar la Torá? Entonces, me va a permitir leerles, dice, está bien, haré lo que me pides. Y es porque, lo que les decía, después de que Moshe tiene la discusión con el Señor de, este es tu pueblo, ¿sí? No vayas a destruirlo y entonces así hacernos quedar mal entre las naciones, sino sé fiel al pacto que hiciste a Abraham, Isaac y Jacob. Y él le pide que el Eterno vaya delante de ellos, porque el Eterno en algún punto le dice también, eh, tú hiciste que yo guíe a este pueblo tal, pero no voy a ir contigo, no vaya y sea que en el camino yo los destruya, dice el Eterno. Y Moshe le dice, si tú no vas con nosotros, pues entonces no nos hagas salir. Y justo después de esto, el Eterno le dice, está bien, haré lo que me pides, le dijo Adonai a Moshe, pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. Esta parte de te considero mi amigo, si uno la ve fuera del hebreo, es algo que primero suena romántico, y siento yo también que baja un poco el nivel de cercanía que en realidad tenían Moshe y el Eterno. ¿Me ayudas, Oscar, poniéndolo en hebreo? Un segundo. Gracias. Entonces acá en hebreo nos va a decir es, eh, Vayomer Adonai el Moshe Gam et Hadavar Haze Asher Divarta Ze Ki Matzata Gen Beini. Entonces aquí donde dice Ki Matzata Gen dice porque hallaste gracia Beinai en mis ojos Beadar Ha Beshem dice y te conozco por nombre. Esta sería la traducción literal, ¿sí? Entonces aquí no nos está diciendo que eran amigos, que pues probablemente no es que no lo sean, ¿sí? No lo hayan sido,
sino que la relación de ellos era tan cercana que se conocían por nombre. Y esta frase que lanza el Eterno acá, diciéndole te conozco por nombre, indudablemente nos va a conectar con el evento de cuando Moshe tiene la revelación del Eterno en el Monte Oreb, hace pues muchos años atrás, antes de la salida de Egipto, cuando el Eterno le dice que en Parashá Baera, que dice, y me mostré a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob bajo el nombre de El Shaddai, pero a ti te he dado a conocer mi nombre personal, Yud Hei Baf Hei, ¿sí? El nombre personal de Dios, Hashem. Y acá le está recordando eso a Moshe, le dice, está bien, voy a hacer lo que me pides porque te conozco por nombre, ¿sí? Y se lo está diciendo en el mismo lugar donde Moshe tuvo el encuentro, la revelación, digamos, mística, incluso si se quiere, porque le estaba viendo un árbol que no se quemaba y ahora está viendo una montaña en llamas. Ese es un sitio, digamos, que yo creo que debe ser el sitio favorito de Moshe Rabenu porque es el sitio del encuentro y de hecho es muy curioso que en paralelo a eso, en esta parasha, se ordene hacer el Ohel Moed, la tienda de reunión, ese sitio de encuentro entre Moshe y Dios, que después iba a ser el puente, digamos, de conexión Moshe para que el pueblo de Israel supiera la voluntad de Dios. Y se pone todavía más interesante porque por esa misma cercanía, Moshe se va a atrever, si se permite el término, va a tener la chutzpah, se dice en hebreo, como el descaro, digamos, la iniciativa sin miedo de decirle, y en el verso 18 dice, déjame ver en todo tu esplendor, insistió Moshe. En hebreo, de hecho, es la palabra que se usa acá, digamos, es más elevada, si se quiere entender así, porque dice, Bayomar Hareini na et Kebodeja, le dice, déjame ver tu cabot, toda tu gloria, toda tu majestad, toda, sí, cabot hace referencia a ese atributo de Dios de ser esplendoroso, de ser majestuoso, de ser santo, si se quiere también, toda su gloria. Y la respuesta del Eterno es, digamos, aún más diciente, porque acá va a decir en español, va a decir en el verso 19, y el Señor le respondió, voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre y verás que tengo clemencia a quien quiero tenerla y soy compasivo con quien quiero serlo. ¿Sí? Entonces la respuesta del Señor es, te voy a dar a conocer mi nombre. Pero aquí nos pueden surgir dos preguntas. La primera es, eh, si Moshe le pide que le deje ver su gloria, porque el Señor le dice que va a darle a conocer su nombre. Y la segunda pregunta es, ¿no conocía acaso Moshe ya el nombre de Dios? Digo, si en el verso anterior nos acaba de decir, y te conozco por nombre, o sea, ¿a qué se refiere esto? Y aquí hay muchas interpretaciones que hacen los sabios. La básica, ¿sí? La que todos deberíamos revisar en un primer momento de cuando queremos tener una primera mirada al texto y una primera interpretación, es la de Rashi, el comentarista por excelencia, digamos que él es el maestro del Peshat, que es como el nivel literal de la Torah, de explicarla desde la manera en la que está escrito. Y Rashi lo que va a decir es eh, que este verso, cuando Moshe le pide al Eterno que le muestre su gloria, en respuesta a mostrarle su nombre, es decirle que en su nombre está contenida toda su gloria, ¿sí? Como que el nombre nos debe bastar, ¿sí? El que él lo conozca por nombre debe bastarle como gloria. Pero otros comentaristas van un poco más allá y el comentario que les traigo me parece que es mucho más satisfactorio en cuanto a el por qué hay este cambio en el lenguaje, digamos, de la manera en la que Hashem responde y se centra en las palabras que están subrayadas más adelante, porque, como les decía, en español dice, voy a darte pruebas de mi bondad, pero esto en hebreo en realidad dice, Bayomer, Ani, Avir, Kol, Tuvi, ¿sí? Dice, pero entonces te voy a mostrar todo mi bien, sería la traducción, ¿sí? Para los que saben un poco más de hebreo, Tov es la palabra para bueno, ¿sí? Y acá cuando dice call to be, le estoy diciendo, te voy a dejar ver todo mi bien, toda mi bondad, ¿sí?
Pero entonces Hiskuni, que es el comentarista del cual voy a traer el comentario, va a decir, ¿por qué Moshe le pide por Kabot, por su gloria, su esplendor? Y el Eterno le responde, te va a mostrar mi bondad. Y la respuesta es, y de hecho más adelante en el Peshat va a decirlo, no hay nadie que pueda ver o conocer al Señor de una manera tan íntima y sobrevivir. La gloria del Señor, ¿sí? Nos aplastaría, nos consumiría, sería demasiado para nosotros. La misma parashá lo va a decir. Y por eso, en el capítulo 21 va a decir, cerca de mí hay un lugar sobre la roca. Puedes quedarte allí y cuando yo pase en todo mi esplendor, eh, te pondré en la hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Luego retiraré la mano y podrás verme la espalda, pero mi rostro no lo verás. Entonces ahí entendemos dos cosas. Lo primero es que la gloria de Dios, ¿sí? Es entendida en esta forma antropomórfica en su rostro, ¿sí? En el rostro de Dios está la gloria. Pero él le dice, no te voy a mostrar mi gloria, sino te voy a mostrar mi bondad, mi bien, call to be, ¿sí? Y la representación de esto antropomórficamente sería su espalda. Y aquí el comentario de Giscuni es, ¿cómo podemos nosotros llegar a conocer a Dios? ¿Cuál es la mejor manera de conocer a Dios? Viendo su bondad. ¿Y cómo se ve su bondad? Dice Giscuni, a través de la naturaleza, de su creación, de sus obras, del testimonio que ellos ya habían visto, digamos, en el Sinai, en el testimonio que habían visto en las plagas en Egipto, en el testimonio que habían visto con la subida de Joseph incluso a la vicepresidencia, si se quiere entender, siendo el segundo al mando en Egipto. Aquí lo que está diciendo es, la esencia misma de Dios se conoce a través de sus obras, porque si se quisiera entender la gloria en pleno de Dios, no es posible, nos aplastaría, nos consumiría su gloria. Y hay otro comentario que lo hace Ibn Ezra, un rabino español muy famoso. Ibn Ezra va a decir que Kol Tuvi se refiere a te voy a dejar ver bueno, dentro de la tradición mística se cree que hay 50 niveles de bondad que muestra el Señor, ¿sí? Y el nivel número 50 que se puede entender es el de eh, por qué le suceden cosas buenas a las personas malas y por qué le suceden cosas malas a las personas buenas. Y de hecho creo que esa es una pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento y es conflictuante. Y lo que va a decir Ibn Ezra es, no podemos llegar a comprender hasta allá eso porque es algo que le pertenece solo a Dios. Por eso Él nos va a mostrar toda su bondad a través de cómo Él actúa en el mundo, ¿sí? ¿Cómo se conoce a Dios? Por cómo actúa Él en el mundo. ¿Y cómo sabemos cómo actuar en el mundo? A través de tener una relación cercana con Él, como la tenía Moshe. Por eso es que, y digamos que en donde se apoya Ibn Ezra para hacer esta aclaración es lo que dice después, dice, y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla y soy compasivo con quien quiero serlo. Es decir, nos está mostrando, si se quiere, un poco del concepto que a veces ha sido malentendido de la gracia en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, y es Dios tiene misericordia y tiene gracia de quien quiere tenerla, ¿sí? No nos corresponde a nosotros juzgar eso, no nos corresponde a nosotros querer entender eso, ¿sí? Lo que nos corresponde a nosotros es conocerle para ser merecedores de esa gracia, como lo fue Moshe, que dice en el verso 17, dice, Kimatzatigen, porque hallaste gracia, encontraste gracia en mis ojos. Y esto va a ser sumamente importante para entender entonces qué está pasando en la entrega, o mejor dicho, en el recibimiento de la Torah por segunda vez en las segundas tablas que va a labrar Moshe. ¿Me ayudas, porfa, Oscar, con la siguiente diapositiva? Entonces, esta parte la quise llamar la nueva entrega. Es casi que comprende el capítulo 34 en su totalidad, si se quisiera, pero centrémonos solo en unos puntos que siento yo que son los más importantes. El primero es que la orden que le da el Eterno Moshe para recibir las nuevas tablas es que las tablas tienen que ser iguales a las primeras, ¿sí? Y en hebreo nos va a decir, si me ayudas, Oscar, a ponerlo ahí en hebreo,
nos va a decir, dice, Baifol, Shenei Lujot Abanim Carrishonim, ¿sí? Hazme dos tablas de piedra, dos lajas de piedra, digamos, sería la traducción correcta, como las primeras, Carrishonim, ¿sí? Está esa condición. Y lo que nos va a decir el texto con respecto a eso, ahí donde quise que nos centráramos en el verso 4, es, Moshe labró las dos tablas de piedra semejantes a las primeras, y muy de mañana subió con ellas al monte Sinai, como lo había ordenado el Señor. Aquí lo vuelve a llamar monte Sinai. Y preséntate ante mí, allí ante mí. Nadie debe acompañarte, ni debe verse a nadie en ninguna parte del monte, ni siquiera las ovejas, etcétera, etcétera. Moshe hace las tablas, sube, y el Eterno acá eh, va a dar se le va a revelar a Moshe de una manera en la que no se había revelado antes, ¿sí? Y de aquí el judaísmo toma los 13 atributos de bondad del Eterno, que ahorita si quieren los miramos más puntualmente, y es cuando hace la declaración, ¿no? El Señor, Dios clemente y compasivo, lento para ira, grande en amor y fidelidad. Y aquí es donde quiero que paremos y empecemos a hacer un paralelo sobre qué pasó en la entrega de las primeras tablas y qué está pasando acá. Porque hay una primera pregunta que debería saltarnos inmediatamente, y es ¿por qué en la entrega de estas segundas tablas no sucede exactamente lo mismo que en las primeras? ¿Sí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué el Señor no vuelve a repetir los mandamientos y decir, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto, como lo hizo en Éxodo 20 en Parashat Yitro, sino que va a haber una declaración completamente diferente? Entonces, aquí lo que quiero que veamos es cómo en el lenguaje, en el hebreo, que es la riqueza que gracias al Eterno tenemos al estudiar desde el mesianismo, desde las raíces judías de la fe, entender el lenguaje que nos está queriendo decir de qué está pasando en ese momento que fue cumbre, porque finalmente las tablas del pacto que ellos en su momento guardaron en, en, en el arca, ¿sí? Fueron estas, no fueron las primeras. Estas fueron las que, digamos, que prevalecieron, ¿no? O pasaron a la historia como las tablas donde estaba contenida la ley, no las primeras, aunque eran de origen celestial. Y es que en español nos va a decir en el versículo 5 del capítulo 34, el Señor descendió en la nube y se puso junto a Moshe, luego le dio a conocer su nombre, ¿sí? Como vimos en el slide anterior, que el Señor, su respuesta a déjame ver tu gloria fue, te voy a mostrar mi bondad y te daré a conocer mi nombre. Aquí va a suceder esto, el Señor le va a dar a conocer su nombre a Moshe. Y la declaración que va a suceder es curiosa, y a veces en el español se puede ver, pero se puede también llegar a perder un poco la riqueza, porque dice, luego le dio a conocer su nombre, pasando delante de él, proclamó, el Señor, Elohim clemente y compasivo, ¿sí? Y aquí hay una pregunta, y es, ¿quién hizo esta declaración, sí? Esto es un tema que los sabios han tratado por años de darle la explicación a quién da esta declaración, si la da Moshe o si la da el mismo Eterno, porque aquí, digamos, el relato en esta versión que traje en español, que es la que usamos personalmente, pues en mi comunidad en Joel, es la NBI, va a decir, se puso junto a Moshe, ¿quién? El Eterno. Luego le dio a conocer su nombre, ¿quién? El Eterno. Y dice, pasando delante de él, proclamó. Entonces la pregunta es, ¿quién proclamó? ¿Moshe o el Eterno? Aquí, si lo vemos desde el hebreo, nos va a decir, eh, dice, Vayaf or Adonai al Panaf Baikra. Adonai, Adonai, el Rahum Bejanun, ¿sí? Dice, y lo ya, y se puso al lado de él, o literalmente frente a él, ¿sí? Frente a Moshe, Baikra, y llamó, ¿sí? Adonai, Adonai. Entonces, aquí hay dos posturas interesantes para revisar rápidamente. Una es la de Rashi, que dice, eh, este texto tiene que entenderse como, y dijo el Señor,
el Señor clemente y compasivo. Y no que el Señor haya dicho dos veces el Señor. ¿Sí me van a entender? O sea, no que en el hebreo nos diga Adonai, Adonai, el Rahum, como si estuviera repitiéndolo, sino que una es para decirnos quién va a decir la siguiente frase y la siguiente es como él hablando de sí mismo en tercera persona. Pero la postura de Ibn Ezra es diferente. Él se apoya en cómo el texto masorético fue escrito, en sus puntuaciones, ¿sí? Y dentro de la puntuación que proponen los masoretas, sí dice, y dijo, o sea, la manera correcta de leer el texto sería Baikra, Adonai, Adonai, el Rahum Behanun. O sea, sí diciéndolo dos veces, el Señor. Y entonces acá hay una pregunta que se hace el mismo Ibn Ezra de decir, ¿por qué el Señor primero se habla a sí mismo y por qué el Señor va a usar su nombre dos veces? ¿Sí? O sea, ¿por qué aparte de hablarse a sí mismo, repite su nombre? ¿Sí? ¿Por qué se dice a sí mismo Adonai, Adonai, el Rahum Behanun? La respuesta que nos da el Ibn Ezra, que me parece que es súper acertada, es que hay que entender el momento del pacto. Y aquí es donde entonces vamos a entender y a unir completamente los dos eventos de la entrega de la Torah para entender que no son eventos aparte, son dos partes de un mismo evento que se ven como un espejo, casi que se ven como una tabla frente a la otra, porque se nos ha enseñado que en una de las tablas están escritos los primeros cinco mandamientos y en la otra tabla estaban escritos los otros cinco mandamientos y ellos eran el uno para el otro como un espejo, estaban contrapuestos. Eso mismo está pasando en ambas entregas de la Torá. En la primera entrega dice que el Señor se posó la nube sobre el monte, había fuego, truenos, tal, y el Señor habló. En este segundo relato está pasando exactamente lo mismo. Va a decirnos que el Señor descendió en la nube, se paró al lado de Moshe y proclamó. Es decir, el evento que está sucediendo acá es exactamente el mismo, ¿sí? Del Señor volviendo a bajar al monte y volviendo a dar una declaración él mismo, con una diferencia, y es que en la primera entrega, lo primero que va a decir el Señor es Anoji Adonai Elohija, yo soy el Señor tu Dios, ¿sí? ¿Está hablando de sí mismo? Sí, pero se está refiriendo a él como yo soy, ¿sí? Ani Adonai Elohija, yo soy Adonai. Pero en esta segunda entrega está diciendo Adonai, Adonai, el Hanun Berrahum, ¿sí? Habla de él en tercera persona inicialmente. Y entonces aquí la pregunta es, ¿por qué? ¿Sí? ¿A qué se refiere este hablar de sí mismo en tercera persona? Lo que nos va a decir Ibn Ezra es que, dado el suceso del becerro de oro, que fue, digamos, un antes y un después, como habíamos dicho, así como todo, digamos, el conjunto de eventos que sucedió en el monte Sinai, en la primera entrega, en el primer momento, el Señor estaba mostrándole al pueblo de Israel sus condiciones del pacto para cumplir hacia él. Porque si nos damos cuenta, lo que dijo en la primera entrega fue, yo soy el Señor tu Dios, no te hagas ídolos, no mates, no hagas imagen ni semejanza, no robes, no codicies, etcétera, etcétera. Todos son cosas, son mandatos que tiene que cumplir el ser humano hacia Dios. ¿Para qué? Para que sea efectivo ese pacto de yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Pero en esta segunda entrega, el Señor está poniendo las reglas de juego para él dentro de la relación de pacto que está generando con el pueblo. Entonces, una manera fácil de ver esto, y es la que Dudu, un more de la comunidad, Joel, nos compartió en algún momento, que siento que es súper para entender este concepto, y es que uno tiene que entender que en un pacto con el Señor, nosotros no somos la parte fuerte, nosotros no somos la parte que va a establecer condiciones, ¿sí? Y la mejor manera de verlo es como si nosotros fuésemos a un banco. Imaginen que ustedes van a un banco, no le van a decir al banco, mira, señor banco, yo necesito que me prestes, no sé, $1 millón, yo te voy a pagar en 50 años y no te voy a pagar interés. Porque ¿qué le va a responder a uno el banco? Le va a responder, pues no, no me sirve, yo soy el que tiene, digamos, la parte fuerte en este acuerdo que tú quieres hacer conmigo, yo te pongo las condiciones. Bueno, de la misma manera, el Eterno al establecer el pacto con el pueblo de Israel aquí en el Sinai,
es la parte fuerte, Él es el que pone las reglas. Y lo que está sucediendo aquí es que no solo está poniendo las reglas que debemos cumplir nosotros como su pueblo, sino a las que Él se compromete como nuestro Dios. Por eso la declaración es tan impactante y va a decir, yo soy el Señor clemente y compasivo. Está diciendo, si ustedes cumplen su parte en el, o sea, si ustedes cumplen con esta Torá, con estos mandamientos que yo les mando, entonces yo seré con ustedes clemente, compasivo, grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones. Aquí lo que nos está diciendo el Señor es casi que es la declaración del Señor, si hiciéramos un paralelo con una boda, de los votos matrimoniales, ¿sí? En su momento Israel dijo, haremos y obedeceremos qué, no te seremos infieles con la idolatría, no robaremos a nuestro prójimo, ¿sí? O sea, nos mantendremos en unidad, honraremos a padre y madre, etcétera, etcétera. Esos son, si se quiere entender, los votos que hace Israel. Y ahora aquí el Señor está respondiendo con los votos que Él está haciendo en esta figura del matrimonio, de decirle, voy a mantener mi fidelidad 1000 generaciones después. Y también va a decir, pero no dejaré sin castigo al culpable, sino que castigaré la maldad porque nuevamente, e insisto, él es la parte fuerte, él es la parte dominante en la relación de pacto que está estableciendo. Y aquí hay que entender algo, y es a lo que quiero que lleguemos también para ir cerrando, porque siento que ya ha pasado bastante tiempo, y es por qué el Señor lo hizo de esta manera, por qué el Señor va a dar esta declaración tan importante, tan romántica, si se quiere, sobre quién es Él, sobre su esencia misma, porque a esto se refiere darle a conocer el nombre a Moshe. Cuando le dice, te va a dar a conocer mi nombre, le está mostrando sus atributos de amor, sus atributos, digamos, de a lo que Él se está comprometiendo hacia nosotros como nuestro Dios. Y es que a diferencia de lo que, bueno, a diferencia y en paralelo a lo que pasó en la primera entrega en el Sinai, dicen nuestros sabios, Hazal dice, y de hecho la Torah lo consigna en el Peshat, que eh, cuando el Eterno empezó a dar la declaración de lo que se conoce como los 10 mandamientos, hacer el Hadibrot, todo el mundo, todo el pueblo escuchó la voz del Eterno desde el cielo diciendo, Aní Adonai lo dijo, yo soy el Señor tu Dios. Todo el pueblo lo escuchó, ¿sí? Fue una declaración abierta. Ahora, los sabios dicen que ellos solo escucharon los primeros 2 mandamientos porque la presencia del Señor era tan fuerte que la gente estaba muriendo al lado del monte y que el Señor entonces mandaba ángeles para revivirlos, ¿sí? Como mostrando que la presencia del Señor era tan fuerte que podía generarles eso, la muerte, y el pueblo va a clamar y va a decirle al Señor, pues le va a decir a Moshe, háblanos tú, porque si el Señor nos sigue hablando directamente vamos a morir, ¿sí? Ellos entendieron en ese momento que de no tener una relación lo suficientemente cercana con el Eterno, ellos necesitarían de un intermediario para que el Señor les hablara, si no iban a morir, ¿sí? Y en este segundo evento de la entrega de las segundas tablas, el Señor, esta declaración de yo soy el Señor clemente y compasivo, solo se la da a Moshe. Aquí, como podemos ver, Moshe es el único que sube a la cima del monte, el Señor se pone al lado de él, lo cubre en la roca, pues la figura, digamos, ahí antropomórfica que se nos da, y le declara a Moshe, yo soy el Señor clemente y compasivo, lento para la ira. Esto solo lo escucha Moshe. Y esto es algo que de pronto no teníamos, o al menos fue el hidush para mí, ¿sí? Entender que esta declaración tan potente solo la escuchó Moshe, es decir, el resto del pueblo después lo supo, sí, pero porque Moshe se los transmitió, no porque lo escucharan directamente del Eterno, ¿sí? Ante tal declaración es que yo me pongo o me imagino estar en el lugar de Moshe y que el Señor a uno le confiese eso de una manera tan íntima, tan personal, debe ser un momento tan sublime que, como dice la misma Torah, Moshe se desploma al suelo y le dice al Señor, Señor, si realmente cuento con favor, quédate entre nosotros, reconozco que este es un pueblo terco, perdona nuestra iniquidad, porque Moshe está haciendo las veces de el representante del pueblo que estaba pidiendo perdón precisamente porque ahora entendía la naturaleza del pacto que el Señor estaba haciendo. El Señor no solo les dio órdenes, sino que también les dio
de su amor y lo estaba sellando a través de esta Torah que nos llegó, ¿sí? Por eso hay que entender que la Torah, los mandamientos, si no nos llevan al amor del Señor, si no nos llevan a estrechar nuestra relación con Él, no son o se salen de ese plan que el Señor tenía, ¿sí? El Señor tiene un plan con los mandamientos y es el de acercarnos a su amor, el de acercarnos a Él. Eh, si me ayudas, porfa, Oscar, íbamos a la última diapositiva para ir cerrando. Aquí quiero que revisemos el verso 29 del capítulo 34, en el que una vez ha pasado este evento de Moshe ver la espalda del Eterno, de conocer su esencia, de conocer su nombre, desciende del monte, ¿sí? Como ya termina el evento, digamos, místico de revelación, el momento íntimo entre ellos dos, y Moshe baja y baja a cumplir con una misión, ¿sí? Y entonces va a decir, me va a permitir leerlo. Cuando Moshe descendió del monte Sinai, traía en sus manos las dos tablas de la ley, pero no sabía que, por haber hablado con el Señor, con Adonai, de su rostro salía un haz de luz. Y dice, al ver a Aarón y los hijos de Israel el rostro resplandeciente de Moshe, tuvieron miedo al acercarse, pero Moshe llamó a Aarón y a todos los jefes y ellos regresaron para hablar con él. Luego se acercaron los israelitas y Moshe les ordenó acatar todo lo que el Señor había dicho en el monte Sinai. ¿Qué quiero entonces que entendamos y ya para cerrar? Esta revelación del nombre del Eterno, esta revelación de su bondad, el pueblo la entendió a través de Moshe. Y había una señal en Moshe, que su rostro resplandecía, ¿sí? Casi que la gloria del Señor, como habíamos mencionado antes, cuando Moshe le pide al Señor ver su gloria y él le dice, no te voy a mostrar mi rostro, el pueblo de Israel estaba viendo la gloria del Señor, ¿sí? Pero no en el rostro mismo del Señor, en el rostro de Moshe. ¿Qué hay que entender acá? El Señor manifiesta entonces su bondad a través de, en el caso puntual de la entrega en el Sinaí, de Moshe. Moshe va a ser entonces ese vehículo, ese intermediario que va a llevar la esencia del Señor, el entendimiento profundo, el conocimiento de su nombre al pueblo de Israel, ¿sí? A aquellos que quieren acercarse a esta verdad. Y si quisiéramos entonces, para terminar y ligar esto con, digamos, lo que siento yo más importante, lo que genera una diferencia entre este estudio de Torah y el cualquier otro, de encontrar al Mashiach, de encontrar a Yeshua acá. Y es que cuando él viene a ratificar ese pacto, ¿sí? Por eso el Nuevo Testamento, la Brit Hadashah, es la renovación del pacto a través de su sangre. Tenemos que entender que va a pasar con el Mesías exactamente la misma figura que está pasando en esta parasha con Moshe y con la entrega de la Torah, porque el Mesías va a decir en su momento, eh, esta Torah que yo les ordeno, estos mandamientos, ya no van a estar sobre unas lajas de piedra, ¿sí? No está para estar puesto en corazones de piedra, sino que lo va a poner en corazones de carne, ¿sí? Esta es la manera que hay que entender ese verso en la Brit Hadashah. Él no nos está haciendo referencia a ninguna otra cosa, sino a este evento de la entrega de la Torah. Está diciéndonos el Mesías, así como Moshe fue el intermediario para que esta Torah fuera escrita en esas lajas, ahora yo soy el intermediario para que esta Torah sea escrita en sus corazones, para que esta Torah se haga vida en ustedes y entiendan que si quieren conocer la esencia del Señor, tienen que conocerme a mí por nombre. Y algo que hablábamos, de hecho, hace poco, en relación con el nombre del Señor y muchas corrientes que hay hoy en día que buscan entonces la manera de fonetizar, de pronunciar el nombre del Señor, tenemos que entender que la Brit Hadashah nos va a decir en algún punto, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual pueda haber salvación y no hay otro intermediario, ¿sí? No hay otro camino para llegar al Padre si no es a través de Yeshua. Este es el reto, amados, y con esto es con lo que quiero que nos quedemos, con que si queremos que ese evento del monte Sinaí, ese evento de conocer a Dios personalmente sea una verdad en nosotros, tenemos que pasar a través de Yeshua, tenemos que pasar a través de su sangre, tomar su sacrificio para que entonces esa Torah sea escrita
en cada uno de nuestros corazones y no sea simplemente un testimonio que está puesto en tablas de piedras. Porque si es así, lo que les decía, esa Torah no va a traer vida, esa Torah no va a traer el amor de Dios a nosotros, sino que incluso se va a convertir en un motivo de juicio, así como fue el caso de las primeras tablas con el pecado del becerro de oro. Quiera el Eterno permitirnos entonces, en esta parashá, en este tiempo que es propicio, encontrarnos con Él, encontrarnos con el Mesías para que esta Torah llegue a nuestros corazones. Oscar, no sé si quieras darnos unas palabras finales. ¿Me escuchas, amado? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Te escucho perfectamente. Linda presentación, muy linda presentación. Aunque no me veo, no sé qué pasa con la cámara, pero bueno, eso no es importante. Lo importante es cómo el Eterno te está usando a ti para llevar esta palabra, esta exhortación de amor, con mansedumbre, con los frutos del Espíritu, porque nos estás enseñando que a través de la Torá, el Eterno nos manifiesta su amor para crear una relación con nosotros y que a nosotros seamos recíprocos con el Señor de amarlo de esa manera. Pero también dijiste algo muy especial que todo el pueblo que está entrando en Torah debe recordar. Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Siempre dentro de la Escritura ha habido un intermediario. Siempre, desde que el Ein Sof, el Todopoderoso, se manifestó, tuvo que mandar su luz para entrar a tiempo y espacio para morar con su creación. Si hay aquellas personas que deciden cortar esa luz, ya no hay sacrificio, ya no hay templo, ya no hay absolutamente nada, como dice Hebreos 10, 25 a 28, ya no queda ningún tipo de sacrificio por esa persona. Y los méritos, los pocos méritos del ser humano, no puede traer expiación suficiente para encontrarnos dentro del Rey como hombres y mujeres justos. Es a través de la sangre del Cordero. Nos estamos acercando a Pesaj y ahí dijiste algo muy, pero muy especial. Yo lo puedo resumir en estas palabras que tú dijiste, muy lindas. Amor del Eterno, trae Torah, nos da una relación de amor con Él a través del Mesías. Y hay un orden establecido y tenemos que ir por ese lado, amado. Te agradezco muchísimo, Samuel. Muy linda presentación. Por favor, a las personas que la vieron, compártanla. Si no comprendieron toda la presentación, vuelva a escucharla. Tome muchas notas, tome su Biblia. Hay personas que nos preguntan quién es esta persona enseñando. Su nombre es Samuel Vuelvas, Talmid de Yeshivat Shuvu, bajo la dirección primeramente del Eterno y también bajo la dirección del rabino Isaac Shapira, trabajando en nuestra base. Escuche bien, nuestra base de Yeshivat Shuvu Español en Bogotá, Colombia, bajo la dirección del presidente y pastor Raúl Rubio. Así es que las personas que quieran referencia de quiénes somos nosotros, ahí están, se las acabo de dar. Así es que chequeen toda la información, por favor, para que ustedes puedan saber de dónde y qué fuente está siendo, de qué fuente está siendo usted nutrida. Samuel, gracias, mi hermano, de que el Eterno te bendiga, que tengan buenas noches a todos y que el Eterno siga usándote de esta manera tan especial en esta redención final que viene pronto hacia una generación joven así como tú. Eres un gran ejemplo para muchos. Así que adelante, mi hermano, siempre, ¿ok? Que el Señor te bendiga. Bendiciones. Shalom, bye bye.